Muchas gracias, Águeda. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Agua su invitación a Molecor a la participación de esta jornada y también, como no, agradeceros a todos vosotros vuestra presencia en ella. Espero que estéis todos bien y que os cuidéis como os habéis estado cuidando hasta ahora. Bueno, yo os voy a hablar del cálculo mecánico en tuberías de PVC orientado. Voy a hacer un repaso muy rápido sobre los principales parámetros que influyen en la viabilidad de una instalación y en el cálculo mecánico de una instalación de PVC orientado. Una vez que hemos hecho los cálculos hidráulicos de un proyecto y hemos definido, por supuesto, el material de la tubería que vamos a utilizar, el diámetro y el timbraje, es decir, la clase de presión de la tubería que vamos a elegir, pues toca diseñar las condiciones de instalación de esa tubería. Es decir, la cama de apoyo que voy a utilizar, los rellenos que voy a utilizar para el enterrado y el tapado de esa tubería. En fin, una serie de condiciones que condicionarán la viabilidad de mi instalación. ¿Cómo puedo comprobar que esas condiciones que yo diseño para mi tubería son adecuadas? Bueno, pues no hay otra forma que hacer el correspondiente cálculo mecánico. ¿Cómo hago yo el cálculo mecánico de una tubería? Bueno, pues acudiría a las normas de instalación existentes de cada material. En el caso del PVC orientado, este procedimiento de cálculo mecánico está definido en la norma española, en la 53.331, que aprovecho para recordaros que ha sido recientemente actualizada en enero de este año 2020, criterio para la comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presión sometido a cargas externas. También os quiero recordar que esta norma, 53.331, es una transposición de la norma ATV A127, que es una norma alemana en el cual se establece el procedimiento de cálculo mecánico en origen. Esta norma es válida para tuberías de PVC convencional o PVC gris, PVC orientado, como es el caso de las tuberías de Molecor, polietileno y polipropileno, ¿vale? Este procedimiento de cálculo mecánico no solo nos ha de servir para comprobar la resistencia mecánica de las tuberías, sino además para optimizar los costes de mis condiciones de instalación. Como luego veremos, en función de los resultados del cálculo podemos ir variando esos parámetros que influyen en el cálculo, optimizando así esos costes de instalación. En cualquier caso, lo primero que tendremos que tener en cuenta es cómo es mi tubería. Deberé analizar si mi tubería es rígida o es flexible. En el caso del PVC orientado es una tubería plástica y flexible y como tal las condiciones de instalación tienen una gran trascendencia e importancia en la viabilidad del sistema. Y cuando hablo de sistema hablo de la tubería y zanja. Es decir, la zanja y las condiciones de enterramiento han de colaborar para que la tubería soporte la combinación de esfuerzos que supone la presión interna y las cargas externas de la tubería. Molecor ha desarrollado su propio software de cálculo mecánico llamado Tom Calculation. Es un software totalmente gratuito. Aprovecho para recomendaros su utilización. Os podéis dar de alta en la URL tomcalculation.com y no es más que una transposición del procedimiento de cálculo definido en la norma 53.331. Como sabréis y os he comentado antes, esta norma ha sido recientemente actualizada y en estos momentos nos encontramos implementando el programa conforme a los cambios, a los nuevos y pequeños cambios definidos en la norma. Para esta presentación voy a utilizar distintos pantallazos de este programa, del Tom Calculation, para explicaros los principales parámetros que influyen en la viabilidad de una instalación y que definen y influyen en el resultado del correspondiente cálculo mecánico. Bueno, este procedimiento de cálculo mecánico básicamente hace tres comprobaciones, tres grandes comprobaciones. La primera es que la deformación vertical relativa calculada de la tubería no exceda del límite delimitado por la norma, que es el 5%. Y la segunda gran comprobación que hace este procedimiento es que el coeficiente de seguridad a rotura y a corto y a largo plazo calculado sea superior a los coeficientes definidos en la clase de seguridad elegida para mi instalación. Ahora explicaré qué es eso de la clase de seguridad elegida para mi instalación. El coeficiente de seguridad a aplastamiento calculado también como
tercera comprobación que hace el programa ha de ser superior a los coeficientes de seguridad a aplastamiento definidos de mi clase de seguridad. ¿Qué es eso de la clase de seguridad? Bueno, pues no es más que el nivel de exigencia de seguridad que otorgo a mi instalación. La norma ofrece dos posibilidades, clase A y clase B. La clase A es el caso más normal y se aplica cuando en mi instalación, en mi zanja, hay riesgo de la existencia de nivel freático o que las consecuencias como resultado de un fallo en la tubería son especialmente graves o tienen una trascendencia económica importante. La clase B, sin embargo, o caso especial, se aplica cuando no existe riesgo de existencia de nivel freático en la zanja y las consecuencias como resultado de un fallo en la tubería pues no son especialmente graves. Es decir, doto a mi instalación de un nivel de seguridad menor. Los coeficientes de seguridad en la clase A son de 2,5, es decir, un nivel de seguridad mayor, y en la clase de seguridad B, son de 2, una clase de seguridad o una exigencia de seguridad de mi instalación menor. Bueno, pues al final el programa, el Town Calculation, emite un informe con los resultados de los cálculos en la que podemos comprobar estas tres cosas, que la deformación es menor del 5% y que los coeficientes de seguridad a rotura y aplastamiento a corto y a largo plazo son superiores a los de la clase de seguridad elegida. Si no cumplimos con alguna de estas comprobaciones, lo que habremos es de modificar alguno de los parámetros que he introducido de mis condiciones de instalación, ya sea de la geometría de la zanja, ya sea de los módulos de compresión de los rellenos utilizados, etcétera, etcétera. Eso será una decisión que habré de tomar yo como calculista o como proyectista en función de la repercusión económica que tenga en mi proyecto, ¿vale? Os voy a hablar de los principales parámetros que condicionan la viabilidad de mi instalación. El primero, sin lugar a dudas, es la rigidez circunferencial de la propia tubería. Cuando elegimos una clase de presión de mi tubería, un timbraje, estamos eligiendo también una rigidez circunferencial intrínseca asociada a esa clase de presión. A mayor timbraje, mayor espesor en la tubería y, consecuentemente, una mayor rigidez circunferencial. A mayor rigidez circunferencial en la tubería, menor dependencia de las condiciones de instalación. En este caso, el Town Calculation calcula con las rigideces asociadas a cada clase de presión de 5, 7, 11 y 20 kilonewtons metro cuadrado en función de si la tubería es PN12,5, PN16, PN20 o PN25. Con lo cual, primer factor que influye en la viabilidad, la rigidez circunferencial de la tubería que voy a instalar. Segundo factor, bueno, pues la geometría de la zanja, principalmente la profundidad de la tubería, sobre todo en aquellos casos en los que la tubería vaya a soportar cargas de tráfico. Está claro que cuanto más alejemos la carga de tráfico de mi tubería, cuanto mayor sea la profundidad, menor incidencia tendrá esa carga de tráfico en la tubería. En cuanto a ancho de la zanja e inclinación de los taludes, pues también hemos de aclarar que cuanto más ceñida sea la zanja a la tubería, pues mejor se va a comportar la tubería desde el punto de vista mecánico. Ahora bien, habremos de respetar los criterios de seguridad definidos en el estudio de seguridad y salud del proyecto o en el plan de seguridad y salud de la obra. El nivel freático. La norma establece el nivel freático como una carga vertical más encima de la tubería. Es decir, si tenemos la rasante de la tubería por debajo del nivel freático de la zanja, habremos de calcular qué altura de ese nivel freático carga sobre mi tubería y, correspondientemente, calcular el peso de ese agua sobre mi tubería como una carga vertical más dentro de las combinaciones de hipótesis de carga en mi tubería. Así lo establece la norma y así está preparado en el programa de cálculo Town Calculation. Bueno, uno de los parámetros que mayor influencia, si no el que más, tiene sobre la viabilidad de la tubería desde el punto de vista mecánico es la presión interna de trabajo. Como veis, he puesto en la pantalla dos extractos de la norma 53.331, en la que veis que el sumatorio de momentos flectores y el sumatorio de fuerzas axiles que ha de soportar la tubería es la resultante de la suma
de la acción de la carga vertical que soporta la tubería, carga horizontal, reacción horizontal del terreno, peso propio del tubo, peso del agua y presión interna del agua. De tal manera que cuanto mayor sea la presión interna del agua, mayor será el resultado del sumatorio de las acciones que actúan sobre la tubería. Es por eso que el estado peor de la tubería, el estado tensional más limitativo de la tubería, es cuando la tubería trabaja a la mayor presión posible, desde el punto de vista del cálculo de los coeficientes de rotura y aplastamiento. En una tubería flexible podría uno pensar o podría uno imaginar que la hipótesis más desfavorable es cuando la tubería está vacía o sin carga, pero el procedimiento de cálculo mecánico nos dice todo lo contrario. Sobre todo y principalmente en el cálculo de coeficientes de seguridad a rotura y aplastamiento. Otra cosa es en el cálculo de la formación, en la cual en ese cálculo la presión interna no tiene ninguna influencia. La deformación va a ser la misma estando la tubería trabajando a presión o sin presión, ¿vale? Con lo cual es un parámetro que deberemos definir muy importante. ¿Qué presión de trabajo definiré? ¿Presión máxima de trabajo más sobrecarga por golpe de ariete? ¿O presión máxima de trabajo sin tener en cuenta esa sobrepresión por golpe de ariete? Bueno, pues eso es una decisión que habrá que tomar como proyectista, como calculista. Mi recomendación es que no se penalice toda la instalación como consecuencia de esa sobrepresión por golpe de ariete. Mi recomendación es que se adopten las medidas que sean necesarias para atenuar o amortiguar esa sobrepresión y no penalizar la totalidad de la instalación por esa sobrepresión. Más parámetros que influyen en el cálculo mecánico. Bueno, pues la forma en la que vamos a apoyar la tubería en el fondo de la zanja. La norma establecía dos tipos de apoyo tipo A y apoyo tipo B. En la actualización de la norma ya solo se contempla el apoyo tipo A, es decir, el aporte de un apoyo o un material granular para sustentar la tubería en el fondo de la zanja. Esta naturaleza de este apoyo va a conformar también el ángulo de apoyo en la tubería en el fondo de la zanja. De tal manera que cuanto más suelto, más granular sea ese material o mayor cantidad de material aportemos en ese fondo de la zanja, mayor será el ángulo que podamos lograr al apoyar la tubería en él. Yo siempre hablo de incrustar la tubería en el material de cama, para que me entendáis la expresión de apoyo y sobre todo del ángulo de apoyo. Conseguiremos un mayor ángulo de apoyo cuanto mayor sea la forma de incrustación de la tubería en la cama de apoyo. La norma ofrece 4 posibilidades de ángulo de apoyo: 60 grados, 90 grados, 120 y 180 grados en el caso que el material de cama llegue hasta el radio de la tubería. Bueno, pues cuanto mayor sea el ángulo de apoyo, mejor se va a comportar el sistema. Bueno, llegamos a la parte del cálculo mecánico en la que definimos la naturaleza de los rellenos que utilizamos para envolver y tapar la tubería, así como la naturaleza del propio material natural del terreno que pasamos. De tal manera que habremos de definir los módulos de compresión en la zona E3, que es en los laterales de la zanja, E4, que es en el fondo de la zanja, en la zona E2, que es en la zona que envuelve a la tubería y es en la zona que mayor influencia tiene el módulo de compresión del relleno que voy a utilizar, y en la zona de coronación de la zanja. Bueno, pues definiré qué tipo de material va en cada zona. La norma establece 4 tipos de materiales en función de 4 grupos de suelo distintos, empezando por el grupo 1, que incluye las gravas y arenas sueltas con módulos de compresión asociados altos en función de qué índice de compactación tenga de ese relleno. Y llegamos al G4, que son los terrenos cohesivos, que incluyen las arcillas, los limos, con algún contenido incluso en materia orgánica, con módulos de compresión asociados bajos. Es recomendable siempre mejorar esos módulos de compresión a través de la compactación y hemos de saber que siempre podremos mejorar esos módulos de compresión compactando,
pero no nos deberemos hacer trampas al solitario haciendo el cálculo mecánico. Si no tenemos previsto compactar nuestra zanja, pues no deberemos definir en nuestro cálculo módulos de compresión asociados a índices de compactación muy elevados. También habremos de definir en el correspondiente cálculo mecánico de qué manera interactúan esos rellenos con los laterales de la zanja para que en el cálculo mecánico se puedan definir los coeficientes de empuje lateral de los rellenos, así como los ángulos de rozamiento del propio relleno con las paredes de la zanja. Está claro, y resumiendo esta pantalla, que cuanto mayor sea el módulo de compresión de los rellenos utilizados, es decir, arenas y gravas, mejor se comportará la tubería y más fácilmente obtendremos un resultado válido en nuestro cálculo mecánico. Y bueno, por último, como uno de los factores también que mayor incidencia tienen en el resultado del cálculo son las cargas de tráfico. Cuando una tubería tiene que soportar cargas de tráfico, está claro que las condiciones de instalación han de ser más exigentes, sobre todo a nivel de profundidad y sobre todo a nivel de módulos de compresión de los rellenos utilizados en su tapado. Las cargas de tráfico pueden ser concentradas o distribuidas. Definimos una carga concentrada como aquella que aplica todo su peso en un único punto, es decir, vehículos de ruedas. Y cargas de tráfico repartidas son aquellas que reparten todo su peso en una longitud, como pueden ser los vehículos de cadenas. También podemos simular como una carga uniformemente repartida, bueno, pues una carga de un acopio de madera o de un acopio de un material definiendo una longitud que carga sobre la proyección vertical de la tubería. En el caso de las cargas concentradas, la norma ofrecía hasta enero de este año 2020 4 posibilidades, 12 toneladas en 2 ejes, 26 toneladas en 2 ejes, 39 toneladas en 3 ejes, 60 toneladas en 3 ejes con una carga máxima por rueda de 100 kilonewtons. Ahora se ha incluido una carga más con un vehículo con una carga superior, un vehículo militar. Bueno, no deja de ser una opción más para nuestro cálculo mecánico. El programa y la norma también ofrece la posibilidad de construcción de una losa de reparto de cargas o una zona de pavimento que aísle nuestra tubería de esa carga de tráfico vertical que tanta influencia tiene sobre la misma. Y que también podemos contemplar para su protección. Bueno, y resumiendo todos estos parámetros que mayor influencia tienen en la viabilidad de ese cálculo mecánico, el programa y el cálculo en sí no tiene más que, una vez que tengamos los resultados, si el resultado es válido y es positivo, simplemente tendremos que asegurarnos que durante la ejecución de la obra se ejecute la obra tal cual hemos definido en estas condiciones que yo he simulado en este cálculo. Si los resultados del cálculo son negativos, habré de variar cualquiera de estos parámetros que hemos definido para conseguir que el cálculo sea positivo. De tal manera que podré aumentar la profundidad, aumentar el ángulo de apoyo, incrementar los módulos de compresión de los rellenos utilizados, incluso incrementar la rigidez circunferencial de la tubería adquiriendo una tubería con un timbraje superior, que en el caso, aprovecho para decir, en el PVC orientado, pasar de un 12,5 a un 16 no tiene una gran repercusión económica debido a que el espesor de la tubería no es muy grande. Podré incluso construir una losa de reparto de cargas para aislar la tubería de esa carga de tráfico. En fin, podré variar aquellos parámetros de mi instalación que mayor repercusión económica o que menor repercusión, económica tengan en mi instalación para así optimizar esos costes de mis condiciones de instalación. Yo os animo a que utilicéis esta aplicación, el Tom Calculation. Insisto, es una aplicación de uso gratuito y muy fácil de utilizar y siempre recomiendo que se haga el correspondiente cálculo mecánico para asegurar la viabilidad de nuestra instalación. Bueno, y esto sé que he corrido mucho, tengo poco tiempo y que son muchos conceptos para resumir en poco tiempo. Aprovecho para mandaros un cordial saludo y os vuelvo a dar las gracias por vuestra presencia en esta jornada. Un saludo.